Bienvenidos, amantes de lo desconocido y misterioso. Soy Caroline Lightrun, ya sabéis, aquella pequeña niña rubia con complejo de polilla que le molaba el ruido blanco. Ya no soy una niña, pero le sigo teniendo respeto a los cementerios indios. Bueno, es igual. Hoy os traigo un inquietante y turbador fenómeno que os pondrá los pelos como escarpias. Sí, amigos de lo desconocido, hoy vamos a hablar de los objetos fantasma. Entidades siniestras y arcanas que habitan en las entrañas de C++ y cuya finalidad última no es otra que aterrorizar a los programadores junior para que se pasen a Python. Sí, amigos del arcano, nos encontramos ante algo realmente aterrador, espeluznante, como una tele analógica sin sintonizar, como un PDP-11 en un centro de cálculo sobre un cementerio indio. Sin más preámbulos, aquí os traigo el objeto fantasma. Este es el código del objeto fantasma. Bueno, este programa fue publicado una pregunta en Stack Overflow en español. La persona que la hizo, bueno, la hemos respondido allí, así que no es que estemos contando nada que haya hecho otra persona. Pero bueno, la cuestión era que tenemos aquí dos clases en C++. Esta clase, la clase B, define una instancia privada de un objeto de la clase A y en el constructor ejecuta un método en ese objeto, pero sin instanciar el objeto. Vemos que en main creamos un objeto de la clase B, pero en ningún momento se crea un objeto de la clase A. Y lo que es curioso de este programa es que si lo compilamos y lo ejecutamos, veremos que el método sen se ejecuta. Vamos a ver el código aquí para que podáis comprobar la salida del programa y la ejecución. Veis que creamos el objeto, se ejecuta el constructor, vemos el mensaje del constructor, inmediatamente después se ejecuta el método sobre esta instancia, que no existe, pero el método se ejecuta sin ningún problema. Este es el objeto fantasma. Y ahora os vamos a explicar por qué ocurre todo esto. Lo que haremos ahora es explicaros cómo C++ genera las clases y los objetos, cómo los maneja internamente para que podamos entender por qué está pasando esto. Para ello hemos escrito un programa pequeñito, está ya preparado, así que no tenéis que verme teclearlo lentamente. Es un sencillo programa en C++. Como podéis ver, definimos una clase que hemos llamado clase. Tiene una variable interna de tipo entero y un método. El método incrementa esa variable y muestra en pantalla su valor. En el programa principal, en la función main, lo que hacemos es crear un objeto de esa clase con el operador new y llamamos al método usando el objeto que acabamos de crear. Esta es la forma normal en la que se usan clases y objetos en C++. Veamos cómo podríamos escribir esto en C. Realmente las primeras versiones de C++, que se llamó C con clases, no era un compilador, sino que era un traductor que convertía ese código de C con clases, que no se parece al C++ actual, en código C, y luego ese código C se compilaba con el compilador de C normal y corriente. El programa que hacía eso se llamaba Seafront, fue escrito por el desarrollador del lenguaje, y hacía algo parecido a esto. Podéis buscarlo, hay versiones, es difícil de compilar porque es un programa de los 80 y está pensado para ser ejecutado en máquinas que ya no existen. Podéis estudiar el código, pero hacerlo compilar, funcionar no es evidente, no es fácil. Bueno, no me enrollo más, vamos a ver qué es lo que realmente se está generando cuando escribimos este código en C++. Aquí tenemos la versión en C. Básicamente lo que necesitamos es crear un bloque de datos, un bloque de memoria en el que se van a almacenar los datos asociados a esta clase. En este caso tenemos solo una variable entera. Aquí ya tenemos. Y
Los métodos no son más que funciones con la peculiaridad de que reciben como primer parámetro un puntero a ese bloque de datos. Este es el objeto en sí. Entonces, si queremos replicar la creación de un objeto y la ejecución de un método en C, lo que tenemos que hacer es primero crear el bloque de datos. En este caso hemos usado malloc y usamos el tamaño de la clase. En este caso es un entero simplemente. Y luego llamamos a nuestro método pasándole como primer parámetro el objeto. Bien, en C++ estamos haciendo exactamente lo mismo. De hecho, luego veremos al final del vídeo que el código que se genera es exactamente el mismo que hemos escrito en C, pero el lenguaje nos ofrece una sintaxis más adecuada y podemos hacer cosas como utilizar el operador flecha con el objeto y llamar al método. Y en este caso no tenemos que preocuparnos de pasar el objeto como primer parámetro, eso lo va a hacer C++ de forma automática. De la misma forma, todos los métodos van a recibir un primer parámetro que no tenemos que escribir y que el compilador va a poner ahí por nosotros. Ese parámetro se llama this y en teoría sería algo así como un clase asterisco this, que es lo mismo que hemos hecho en C++. Es un puntero a el bloque de datos. Realmente la clase contiene más cosas, pero para este caso sencillo, en el que solo tenemos una clase y un objeto, no hay herencia, no hay métodos dinámicos, métodos virtuales o nada por el estilo, simplemente estamos pasando un puntero al bloque de datos, ¿correcto? De hecho, aquí esto es equivalente a usar el puntero this, pero como el compilador es muy listo, pues sabe que A es una variable miembro de esta clase y entonces no es necesario que estemos escribiendo this todo el tiempo, porque si no sería súper engorroso. Si bien hay ocasiones en las que es útil, cuando pasamos un parámetro, por ejemplo, y por la razón que sea queremos llamarle la misma forma, pues porque tiene sentido, podremos hacer cosas como this A igual a A. En este caso, la primera parte de la expresión se refiere a la variable miembro de la clase, mientras que la segunda se refiere al parámetro. Bien. Bien, como podéis ver, en la versión en C le hemos llamado a este puntero, este objeto oculto que estamos pasando a la función esto, que es this en español, y para hacer que los dos programas se parezcan lo más posible. De hecho, C++ nos permite, vamos a quitar el parámetro este aquí que no lo necesitamos, nos permite definir estructuras con métodos y sería exactamente lo mismo. De esta forma se parecen todavía mucho más nuestros programas. La única diferencia entre un struct y un class en C++ es que cuando utilizamos struct todos los miembros, variables y métodos son públicos. Aparte de eso es exactamente lo mismo que declarar una clase. Y como veis ahora las cosas se parecen un montón. Así que esto nos va a permitir hacer unas cosas interesantes. Ahora que ya sabemos cómo funcionan las clases y los objetos en C++, vamos a aprovecharnos de estos objetos fantasmas. Para ello he escrito otro programita que ya tengo listo para no aburriros tecleando. Es la misma versión del programa anterior. De hecho, esta clase de aquí no la necesitamos para nada, ni esto. Así nos queda el programa más sencillo. En este caso tenemos una clase normal. Seguimos teniendo este método send y lo que hacemos es imprimir el valor del puntero this, que como veis no tenemos que declarar, pero está ahí, es siempre el primer parámetro que se pasa a la función y luego veremos que realmente se trata del primer parámetro. Y bueno, y seguimos mostrando un mensaje en pantalla. Vamos a quitar esta o esta. Pero ahora, cuando llamamos a nuestro objeto, lo que vamos a hacer es, en lugar de pasar un puntero a un objeto que hemos creado con new, vamos a pasarle un número. O sea, realmente es un puntero con un valor específico que nosotros estamos dando. En el primer caso estamos pasando el valor 0, que sería un puntero, al menos en una plataforma Intel, sería un puntero a null. Y otro, un puntero a la posición 42, sea lo que sea, eso probablemente es algo a donde no podemos acceder. Pero en este caso nos da exactamente igual. Vamos a ver qué pasa cuando compilamos este programa.
hacemos make cost 1 y ahora lo ejecutamos. Voy a mostraros el código otra vez para que lo tengamos aquí al lado y podamos ver, comparar el resultado con el código. Y ahí vamos. Como podéis ver, primero escribimos el valor de this y luego el mensaje, método send ejecutado. Realmente podríamos haberlo quitado esto, poner unas rayitas o algo, pero bueno, es código legacy. Como cout sabe que esto es un puntero, lo imprime en hexadecimal, pero como veis está imprimiendo el valor this, que no es otra cosa que el puntero al objeto que usamos para invocar el método. En el primer caso, este puntero vale 0, y cuando imprimimos this, imprimimos el valor 0. Y en el segundo caso, pues es 42, que como nos lo imprime en hexadecimal, pues ya sabéis, en hexadecimal 10 es 16, en decimal 10 es 10, en octal 10 es 8, y entonces en hexadecimal 20 es 32, pues son 16 más 16, y A son 10, así que 32 más 10 son 42. O sea, perfecto. Perdón por el lío que acabo de hacer, pero sistemas de numeración, un tema apasionante. Bien, volvamos a Bing y vamos a ver el siguiente programa en el que vamos a avanzar un poquito más en todos estos conceptos tan curiosos. Vamos a abrir nuestro Cost Object 2, CPP. Y ahora, fijaros lo que estamos haciendo. Seguimos teniendo nuestra clase A con un método. En este caso estamos pasando un parámetro. Estamos abusando el uso de this para hacer una operación. En este caso es una tontería de operación. Estamos multiplicando dos números. No tendríamos que hacer esto para nada, pero quizás puede ser una forma de ofuscar código o de hacer que tu programa sea más difícil de desensamblar. No lo sé, pero bueno, cuanto menos es guay. Entonces, cuando llamamos a la función, lo que hacemos es forzamos, como sabemos que podemos darle el valor a this que nos dé la gana, pues en este caso estamos pasando el valor 2, un puntero a la posición 2, que no es nada, pero como no lo vamos a utilizar como un puntero para acceder a datos en esa posición, nos da igual. Y le pasamos un parámetro normal como 4. C++ va a generar una llamada a esta función, al código de esta función que va a estar en alguna parte de memoria, con dos parámetros. El primer parámetro va a ser this y va a tener el valor 2, y el segundo parámetro va a ser el 4 que pasamos. Y luego lo repito con dos números distintos para que veáis que realmente estamos haciendo la operación. Vamos a compilarlo y ver qué resultado es realmente el que debería ser. Mostramos el código otra vez para tenerlo aquí y ahora compilamos. Es el 2, sí. Ejecutamos. Y como podéis ver, el primer valor que obtenemos es 8 y el segundo es 84. ¿Qué pasa? Esto de poner this ahí en un método y usarlo así de esta forma es un poquitín raro. Así que vamos a darle una vuelta más. Volvemos a Vim y vamos a cargar ahora este de aquí. Lo podemos quitar. Y vamos a cargar el último ejemplo que hemos preparado para vosotros. 3. En este caso vamos un poquitín más lejos. Hemos declarado una clase, tenemos un valor interno que hemos llamado A, una variable miembro de la instancia, una variable de instancia. Y un método. En este caso el método es un método normal y corriente que toma un parámetro y hace una operación con él usando el estado interno del objeto, que en este caso es la variable A. Esto parece un método normal y corriente. Evidentemente los métodos en vuestros programas van a hacer cosas muchísimo más complicadas, pero no es el punto en la discusión que estamos teniendo. ¿Qué pasa ahora? Que ahora podremos hacer algo como esto. Vamos a ver primero esta línea aquí. La siguiente es como la versión en C++ de la línea anterior, pero es exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo es, estamos creando una variable entera, P, y le estamos asignando el valor 3. Cuando creamos una variable entera, estamos, en este caso, estamos reservando memoria en la pila, porque es una variable local dentro de una función. Estamos reservando 32 bits
para almacenar este entero y lo estamos asignando a esta variable. ¿Qué hacemos ahora? Llamamos a nuestro método 1 pasándole como puntero al objeto el puntero en el que está almacenado ese valor y diciéndole esto no es un puntero a un entero realmente, es un puntero a la clase, a una clase, a un objeto de la clase de tipo A, la cual en el bloque de memoria asociado de ese objeto lo primero que tiene es un entero, con lo cual cuando ejecutamos este método, el primer objeto this que estamos pasando es en este caso el puntero a este entero que estamos pasando, que hemos declarado en la función main, nos permite acceder a el valor de esta variable entera. Porque la clase no distingue si ese bloque de memoria pertenece a una clase o pertenece a cualquier otra cosa. Mientras los datos mientras haya espacio suficiente, pues va a coger los datos que hay ahí, los 32 bits, y los va a asignar a la variable miembro A, independientemente de cómo se haya creado ese bloque de memoria. Así que si ejecutamos este código, lo que vamos a obtener es la multiplicación de 3 por 4. Podemos hacerlo rápidamente para que veáis que es así. Cos 3. Ya no voy a mostrar el código porque tenemos una memoria prodigiosa y nos vamos a acordar de ello. Y ahí está, un 12. Esto es exactamente lo mismo, pero si usamos C++ de una forma un poquito más correcta, deberíamos, en vez de hacer un cast al estilo C, utilizar unos de estos constructores propios de C++, en este caso reinterpret cast, puesto que esto es un cast que no tiene ningún sentido. Básicamente, reinterpret cast significa quiero castear esto a esta otra y no me preguntes si tiene sentido o no, hazlo, que es lo que hace C normalmente. Bueno, en este caso tenemos una clase normal y corriente con sus variables miembro, con sus métodos, sin utilizar ninguna cosa rara, pero estamos usándola de una forma peculiar, porque no estamos realmente creando ningún objeto de la clase A, pero estamos usando esa clase, ese código generado por esa clase, como debería ser, lo cual es interesante, ¿no? Son objetos fantasma, ya lo hemos dicho al principio. Llegados a este punto, solo nos queda una cosita por mostraros y es lo de este parámetro this que llevamos diciendo un buen rato que es el primer parámetro que recibe la función, aunque no lo estemos viendo en ningún lado, pero que está ahí y ahora os vamos a mostrar cómo podemos confirmar esto. Para ello vamos a usar otro programita. Este es bastante más sencillo y simplemente es un programa normal. Vamos a grabar esto y vamos a abrir este. Como veis, es el primer programa con el que empezamos, pero en este caso creando el objeto, sin más. Y lo que hacemos es una ejecución del método como debería ser, usando un objeto creado con new y llamando al método, y una ejecución del método usando esta técnica tan extraña, este objeto fantasma del que hemos estado hablando hasta ahora. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a compilarlo. 4. Lo que vamos a hacer ahora va a ser mirar el ensamblador. Para eso vamos a usar la herramienta ObjectAmp con el flag -d de disassembly, desensamblar, y le pasamos el binario. Boom. ¿Qué problema tenemos con esto? Bueno, si lo hacemos así sin más, todos los nombres nos van a salir de esta forma tan rara. Esto se llama mangling y lo usan los compiladores de C++ para conseguir cosas como el polimorfismo paramétrico. Pero para nosotros es un poquitín incómodo de ver. Así que lo que vamos a usar es una herramienta que se llama C++ Filter, que hace el demangling, convierte estas cadenas raras en algo que nosotros podamos leer. Podemos pasar el filtro así directamente y este programita es suficientemente inteligente para encontrar las cadenas que son de C++ y convertirlas en algo que nos pueda interesar. Entonces, bueno, ya veis que ahora las cosas son más parecidas a lo que hemos escrito en nuestro código. Vamos a buscar la función main, que tiene que estar por aquí arriba. Aquí está nuestra función main.
Como podéis ver, bueno, esta es toda la parte de la preparación de la pila. Y aquí está la llamada a el operador new. Estamos creando el primer objeto. Cuando se llama una función en ensamblador, el resultado de esa función lo obtenemos en el registro RAX, en plataformas Intel siempre. En otras plataformas los registros cambian, pero el funcionamiento es exactamente igual. En este caso, el puntero al objeto que hemos creado lo almacenamos en la pila, en la posición -8, respecto del registro base que se ha inicializado aquí con la pila, y hemos añadido un poco de espacio para almacenar unos cuantos datos. Pero eso es irrelevante para lo que estamos discutiendo, por eso lo hacen todos los programas. Bueno, en RAX y en RBP-8 es donde está el puntero al objeto de la clase A que hemos creado en nuestro programa. Vamos a Cost Object 4. Estamos hablando de esta línea de aquí, la llamada new. Esto nos devuelve un puntero y esto lo almacenamos en una variable local A que reside en la pila. Cuando decimos que las variables locales están en la pila, pues realmente esto es lo que está pasando. Bien, entonces, ¿qué es lo siguiente que hace el programa? Hace una llamada a send utilizando el puntero que acabamos de crear. Vamos a ver el ensamblador, ya veréis. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace es recupera el valor que almacenado en la pila, lo vuelve a poner en RAX, lo cual bueno, no es necesario, pero como no hemos activado optimizaciones ni nada por el estilo, el compilador genera este tipo de código curioso. Pero lo que nos interesa son estas dos líneas, que son la llamada a send. Cuando llamamos a una función desde ensamblador, o un método en este caso, el primer parámetro que recibe ese método se tiene que pasar en el registro RDI, como podéis ver aquí. Esta instrucción está copiando RAX, que contiene el puntero al objeto que acabamos de crear. Lo está copiando en el registro RDI antes de llamar a send. ¿De acuerdo? Esto lo fija el ABI, el Application Binary Interface, que rige la compatibilidad binaria de librerías y ejecutables en un sistema como Linux. Hay distintos tipos de ABIs, pero este es el llamado System 5, que utiliza Linux y muchos Unix. Y para Intel en 64 bits, el convenio es que el primer parámetro a la función debe de ir en el registro RDI. Y este primer parámetro no es otra cosa que el puntero creado por new, que es este dis del que hemos estado hablando. Fijaros qué pasa con la segunda llamada. Hacemos exactamente lo mismo, pero esta vez en EDI, que es la versión de 32 bits de RDI. Bueno, ha generado este código el compilador por la razón que sea. Estamos copiando un 0, que es el valor que nosotros le estamos pasando. C++ coge este valor y lo pone como primer parámetro en send, lo que significa simplemente que lo ha copiado en RDI y llama a la función sin más. Así que aquí podéis ver cómo este parámetro fantasma dis es manejado por el compilador internamente. Nosotros no lo vemos, pero realmente está ahí. Es el primer parámetro en todas las llamadas a todos los métodos, y los métodos internamente utilizan este puntero para poder acceder a toda la información asociada al objeto con el que lo hemos llamado. Bueno, esto es todo lo que os queríamos contar. Va a haber un artículo en la web que lo vamos a incluir en el próximo número de la revista, pero ahora tenéis el vídeo también. Dejadme poneros aquí para terminar el vídeo. Guay. Objetos fantasma. Esperemos que os haya gustado. Como se suele decir por ahí, los links van a estar down below, y ahí vais a tener toda la información. Y no voy a decir eso de suscribir y eso, si queréis hacerlo, si no, no pasa nada. Nos vemos en la próxima con más fenómenos extraños e inquietantes. Hasta la próxima, amantes de lo desconocido.